César Delgado Guembes ha sido funcionario del Parlamento peruano, suboficial mayor de la Cámara de Diputados y oficial mayor del Congreso. Es profesor de Teoría Constitucional y Derecho Parlamentario, así como de seminarios de tesis e investigación en escuelas de pre y posgrado en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en otras universidades. Es autor de los libros ¿Qué Parlamento queremos?, de 1992, Los viajes del presidente, de 1998, Prerrogativas parlamentarias del 2017, Manual del Parlamento del año 2012 y Condición de validez de la cuestión de confianza en el Perú de este año, entre otros. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Jesús María Corona Ferrero, quien es funcionario del Parlamento de Cantabria, España, y docente de Derecho Constitucional en la Universidad de Santander, en Colombia. Además, ha sido presidente de la Asociación Española de Letrados de Parlamentos, AELPA. Es coautor de los libros La técnica legislativa a debate y Transfugismo político. Doctor, le damos la bienvenida para que usted pueda presentar, comentar el libro del doctor Delgado Guembes. Sí, buenas tardes. Buenas tardes desde España, muchas gracias. ¿Sí? Dale, dale. Adelante. Adelante, entonces. Entro. Buenas tardes desde España, muchas gracias. Bien, a modo de introducción, tengo que decirles que un día de la primavera de 2018 recibí una llamada del doctor César Delgado Guembes, quien me propuso la redacción. ¿Se me oye? Perdón. ¿Perdón? ¿Se me oye? El doctor Sí, César... lo oímos, doctor. Continúe. Bien, el doctor César Delgado Guembes me propuso la redacción del prólogo de su nueva obra, Introducción al Parlamento Peruano, libro que hoy felizmente presentamos en la Feria del Libro Ricardo Palma, y que decir tiene que yo acepté de inmediato, asumiendo el compromiso de redacción del prólogo en la fecha y en el plazo señalado. Si he hecho la vista 20 años atrás, tengo que decir que, estando yo elaborando hace ya 20 años un trabajo sobre técnica legislativa, por mi ocupación profesional como letrado del Parlamento de Cantabria, Comunidad Autónoma de Cantabria, y siendo profesor de la universidad, tuve la necesidad de contar para el mismo con un experto en América Latina sobre técnica legislativa. Y me vino a la memoria entonces de un brillante compañero de estudios en la Universidad de Valladolid que tuve yo, don Víctor Andrés García Belaunde, congresista y exministro de Perú, quien me puso en contacto con su hermano Domingo García Belaunde y fue quien me facilitó el nombre y el contacto con César Delgado Guembes. Quiero decir que los dos sintonizamos desde el primer momento, no solo por haber nacido el mismo año, el año 1952, sino por la coincidencia en nuestro itinerario profesional. Los dos hemos dedicado lustros muy importantes de nuestra vida a la enseñanza universitaria y los dos hemos hecho del Parlamento nuestra causa y nuestra dedicación principal, siendo los dos, habiendo dedicado los dos a desempeñar la función más alta profesional como letrados mayores, César evidentemente del Congreso de la República del Perú y yo del Parlamento más modesto, el Parlamento Autonómico de Cantabria. Los dos hemos mantenido una estrecha colaboración científica que se ha traducido en la participación de César en distintas revistas jurídicas españolas, CORS, la Asamblea de Madrid, pero tengo que destacar el lúcido trabajo que hizo sobre fragilidad partidaria y racionalidad del transfugismo en América Latina, colaboración que se hizo en el libro Transfugismo político, escenarios y respuestas. Yo por mi parte tengo que añadir que he participado, junto con el doctor César Delgado Guembes, en las primeras y segundas jornadas internacionales de Derecho Parlamentario celebradas en el Congreso de la República del Perú y asimismo he asistido como consultor en los trabajos de redacción del texto que sirvió de base para el Manual de Técnica Legislativa aprobado por la Mesa Directiva del Congreso el año 2010. Y a mayor abundamiento tengo que decir, y como no podía y como anécdota, que yo he redactado el prólogo de este libro, pero al mismo tiempo quiero decir que hay otros tres textos introductorios, lo que define la riqueza del español en esta materia. Un milagro insaciable, imprescindible del español. Es decir, hay una presentación, una introductoria también de Martín Santibáñez, hay unas palabras liminares del doctor Cárdenas Quirós y un prefacio del doctor José Elice Navarro. Excelente los tres. ¿Quién es el autor? Aunque ya se ha avanzado algo sobre el caso,
Y sobran las presentaciones, pero conviene recordar la magnitud profesional e intelectual del doctor César Delgado Guembes. El doctor Santibáñez Vivanco lo define como demócrata, constitucionalista y académico, y dice de él que es uno de los más grandes estudiosos defensores de la democracia representativa en nuestro país. Y yo no puedo estar más de acuerdo con esta presentación. Es más, para aquellos que no le conocen, tengo que decir que el doctor César Delgado Guembes es mucho más que todo eso. Es un personaje plural, polifacético, que bien pudiera representar una figura del Renacimiento. Es poeta de reconocido prestigio, pinta maravillosamente, es músico, es filósofo, pero sobre todo es un jurista excepcional, que entiende e interpreta como nadie lo que hoy es el Parlamento. Y entiende e interpreta como nadie lo que hoy es el Parlamento porque ha cumplido en el mismo casi 40 años. Ingresó por concurso público en el Congreso de la República en 1980 y ha desempeñado todos los cargos posibles del mismo de su escala jerárquica, asesor de casi todas las comisiones, suboficial mayor de la Cámara de Diputados, director general parlamentario, letrado oficial mayor. Y en cuanto a su formación académica y actividad docente, tengo que decir que es magíster en Derecho, con mención en Investigación por la Pontificia Universidad Católica de Lima, y ha formado parte del claustro académico de las principales universidades del Perú. Destacaré solamente dos, la Católica de Lima y la Universidad San Ignacio de Loyola. Pero donde destaca específicamente el autor es en su condición de prolífico autor. Tiene la singularidad de que aúna, junto con unos sólidos conocimientos jurídicos, una acreditada experiencia en trabajo parlamentario, teoría y práctica, notabilísimo interés por el derecho parlamentario, referencia obligada. Otra cosa, si no, supone la existencia de que el autor es autor de casi 30 obras publicadas por el momento en libros colectivos y en revistas jurídicas de Perú, México, Chile, Italia y España. Asimismo, en caso se ha citado de alguno, debemos decir que es autor exclusivo de 8 libros de contenido estrictamente parlamentario, publicaciones que empezaron con un esfuerzo titánico que comenzó en 1992 con la obra ¿Qué Parlamento queremos? Y concluye por el momento con el libro objeto de esta presentación, Introducción al estudio del Parlamento peruano, qué es, qué hace y cómo funciona. Centrándonos ahora en la lectura del libro que se presenta, tengo que decir que la primera cuestión que se debe plantear es si se trata de una reedición o es una edición nueva, o es una obra diferente del Manual del Parlamento, que tiene un título parecido, Manual del Parlamento, Introducción al estudio del Congreso peruano. El libro que hoy presentamos, Introducción al estudio del Parlamento peruano, es en esta nueva publicación de 2020, quiero decir que es un libro completamente distinto. El propio autor anticipa la respuesta en la nota 38 de su manual, de su libro introductorio. El autor tiene una infundada modestia en la definición del título, al que califica como Introducción al estudio del Parlamento peruano, qué es, qué hace y cómo funciona. Esto no es un texto introductorio, sino estamos ante un trabajo denso, intenso, de más de 1000 páginas, que sorprende por su precisión y por su rigor. ¿Cuál es el objeto y la finalidad del libro que se presenta? Lo primero que tenemos que decir es que no nos hallamos en presencia del típico manual de derecho. Estamos ante un texto que quiere estudiar el Parlamento y toda su problemática desde una perspectiva multidisciplinar. Es decir, no se agota, como dice su autor, ni en el derecho ni en la ciencia política, porque sobre su eje también juega un papel importante la historia, la ética, la economía y la psicología, dependiendo del problema parlamentario que pretenda acometerse o explicarse. Al mismo tiempo, debemos decir que el libro del profesor César Delgado Guembes no está centrado en el contraste y análisis de las posiciones mantenidas en el texto por los especialistas en la materia, es decir, no hay citas a pie de página ni en el texto ni en el propio texto. ¿Por qué? No las hay, porque es un procedimiento diferente, lo que no quita para que haya una incorporación final de una intensísima y abundante bibliografía referencial. ¿Para quién se piensa ahí? ¿Para quién se escribe este texto? Este texto se piensa y se escribe para quienes necesitan una herramienta que les permite explicarse cómo funciona el Congreso y cómo lo usan los congresistas durante el ejercicio de su mandato. Y quiero destacar en su redacción un tono coloquial que pudiera asemejarse acaso al empleado en un aula universitaria. ¿Cuál es la estructura y el contenido de este trabajo? ¿Cómo se estructura? Quiero decir que dispone, en contra de esa mala definición como breve introducción, se trata de una estructura seria y clásica que divide el libro en 8 partes, con un planteamiento absolutamente novedoso. Es un compendio de lo más sustancial del Parlamento peruano. No voy a anticipar el contenido de los 8 apartados a los lectores, pero sí voy a dar algunas pequeñas pinceladas. En primer lugar, la primera parte trata de la introducción al avatar parlamentario. ¿Qué hace o qué dice o qué nos propone el profesor César Delgado Guembes?
Entre otras cosas, nos plantea los desafíos que se le plantean al Parlamento contemporáneo. ¿Qué pasa en el Parlamento contemporáneo? ¿Cuál es la relación existente entre los parlamentos nacionales y la globalización? ¿En qué consiste la crisis de representación o es crisis general del parlamentarismo? La segunda parte del texto trata de la relación existente entre la Constitución y el Congreso. En este caso, buscando la relación entre la Constitución y el Congreso, se trata de la condición jurídica del reglamento del Congreso de la República, por ejemplo, o de la oportunidad de la vuelta o no a la bicameralidad. La parte tercera trata del estatuto parlamentario. Y en este no nos debe sorprender, es una materia de apariencia aparentemente o sugerentemente técnica, pero es del mayor interés. Trata de temas tan interesantes como son la condición de las prerrogativas parlamentarias, tema sumamente discutido en todo el derecho parlamentario, o la atipicidad del mandato irrenunciable. La parte cuarta del libro que estudiamos, la organización del Congreso, trata de los temas más variados, no es un tema menor el tema de la organización, y quiero destacar que el profesor César Delgado Guembes insiste especialmente con gran rigor y acierto en la tendencia observada en cuanto al funcionamiento de las comisiones en las cámaras parlamentarias, en el Parlamento peruano en este caso. Es decir, la tendencia por parte de las comisiones de dejar de ser meros órganos consultivos para pasar a tener una condición completamente decisoria. La parte quinta del libro trata sobre el proceso de la toma de decisiones parlamentarias. ¿Qué nos debemos plantear en este caso? Pues en qué consiste el número legal hábil de presentes entre los congresistas para que podamos considerar cuándo existe quórum de debate o quórum de votación. El grueso, la parte más importante del trabajo que presentamos, en la parte sexta, trata del proceso legislativo. Debemos decir que es la mitad del libro. Está distribuido en 22 apartados y les excuso del conocimiento de los mismos, pero quiero insistir en que el profesor César Delgado Guembes insiste en algo tan interesante dentro de estos apartados como es lo relacionado con la calidad de la ley, tema de mayor interés. La parte séptima del trabajo que presentamos trata en este caso de los procesos de información y control parlamentario. Trata de un amplio elenco del conjunto de funciones parlamentarias. En este caso, yo destacaría especialmente el tratamiento que hay dentro de los procesos de control, lo relacionado con las comisiones de investigación y el nombramiento de los más altos funcionarios del Estado. Debo añadir que hay una tendencia en el derecho parlamentario muy interesante, entendiendo que toda la actividad practicada por cualquier tipo de parlamento es una actividad de control. Al margen de ese planteamiento, lo cierto es que el profesor Delgado Guembes insiste especialmente en lo relacionado con las comisiones de investigación y con el nombramiento de los altos funcionarios de la República. Y por último, la parte octava trata del Congreso del futuro, desde quién y hacia qué. Son unas consideraciones interesantísimas, fruto de su presencia universitaria en el Congreso y en el Congreso durante los últimos 40 años. Este prólogo quedaría incompleto si no se hiciese mención expresa del ingente esfuerzo didáctico hecho con la precisión y la finura del orfebre desarrollado por el profesor César Delgado Guembes en el sentido de que aporta más de 600 notas personales a pie de página. No tiene citas de autores, pero sí tiene 600 notas personales a pie de página y sobre todo incluye 118 cuadros de elaboración propia que son una guía imprescindible para el conocimiento correcto de numerosísimas cuestiones parlamentarias. En definitiva, es un libro que ha sido concebido en palabras de su autor como una oportunidad única para que el lector genuino y sinceramente interesado en comprender el funcionamiento de la vida política que tiene lugar en el Congreso tenga un recurso a mano para comprender la razón de ser del Parlamento peruano. No tengo la menor duda de que esta obra, por su enfoque original, por el planteamiento sumamente didáctico de su redacción, por la madurez de las opiniones que lo sustentan, por lo bien escrito que está, va a ser de gran utilidad para todos y una referencia obligada para quienes nos dedicamos al derecho parlamentario. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué corresponde decir o qué corresponde hacer una vez que hemos pasado revista a todas las partes del libro? Pues ahora quiero felicitar de entrada, en primer lugar, estamos en una feria del libro, a los posibles lectores por la oportunidad que tienen de tener en sus manos un libro tan sólido, tan importante y tan fácil de leer. Pero al mismo tiempo quiero felicitar nuevamente a su autor, a César Delgado Guembes, por la obra realizada, por hacernos un regalo magnífico con esta obra espléndida y pedirle al mismo tiempo que no se duerman los laureles. Esta obra necesita continuación, en una obra similar, pero de mayor proyección en el ámbito parlamentario. Por eso me atrevo a sugerir al Congreso de la República del Perú
y al Instituto Iberoamericano de Derecho Parlamentario, y a su presidente especialmente, el doctor Sergio Díaz Ricci, que tomen esta bandera y que hagan lo posible porque el Congreso de la República y otros, porque el profesor César Delgado Guembes y otros autores que lo acompañen proceda a la elaboración de un estudio general sobre el derecho parlamentario iberoamericano. Muchísimas gracias por su atención y muchas gracias al doctor César Delgado Guembes por darme la oportunidad de estar en esta presentación. Buenas noches. Muchas gracias, doctor Corona, por sus comentarios. Ahora presentamos a la doctora Milagros Campos. Ella es docente de Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad de San Martín de Porres. Es miembro de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional e integró la Comisión del Alto Nivel para la Reforma Política. Asimismo, fue miembro del Consejo Consultivo de Comisión de Constitución y de la Comisión Técnica encargada del Programa de Modernización del Congreso de la República. Buenas tardes. Yo quiero empezar por agradecer la invitación y decirles que es un honor para mí presentar el libro del profesor César Delgado Guembes, mi amigo, quien de manera prolífica ha escrito la mayor cantidad de páginas sobre el derecho parlamentario peruano. Además de sus 10 libros, hoy nos entrega uno más con 1.274 páginas. Es autor, además de capítulos de libros y de múltiples artículos, de un blog y de presentaciones en PowerPoint que comparte sobre diversos temas de derecho parlamentario. Yo quiero ahora hablar del autor, del libro y del amigo. El profesor Delgado Guembes ha tenido una destacadísima carrera como funcionario parlamentario, formando a generaciones de asesores, de funcionarios y compartiendo permanentemente conocimiento. Ha sido también oficial mayor, que es el cargo de carrera más importante en el servicio parlamentario, desempeñándose también en otras importantes posiciones en el Congreso peruano. Él organizó 2 congresos internacionales de derecho parlamentario que tuvieron lugar en Lima, facilitando con ello este indispensable intercambio de conocimientos y experiencias de colegas académicos y de funcionarios en otros países. Aunque el nuestro es un sistema de gobierno que he denominado como un presidencialismo parlamentarizado, qué duda cabe que la reflexión de los parlamentos excede al sistema de gobierno de cada país. Así, nuestros reglamentos dialogan con aquellos de los parlamentos europeos, como también lo hacen con los parlamentos latinoamericanos que tienen un sistema de gobierno un poco más parecido al nuestro. Durante los años que el Congreso peruano se aplicó el programa de modernización y fortalecimiento institucional con el apoyo de la cooperación internacional, César volvió al Parlamento. Y conforme iban desfilando diversos expertos de distintos países, pues la conversación con César era un encuentro obligado. Me tocó desarrollar el componente de la función legislativa y con ello pude observar el intercambio. César no aceptaba cualquier buena práctica que viniese por más de que hubiera sido comprobada en muchos otros países. Siempre pensaba en el derecho parlamentario peruano y en las tradiciones y prácticas del Congreso peruano, aquellas que podían encajar, y descartaba aquellas que no de plano. Años más tarde, cuando fue director general parlamentario, me designaron como primera jefa del Departamento de Investigación Parlamentaria. César Delgado Guembes respaldó el desarrollo de manera muy decidida de este departamento de gestión de conocimiento, de generación de información interna y de investigación parlamentaria, que es muy diferente a la investigación académica. César podía adentrarse tanto en la investigación parlamentaria como en la academia. Sobre el libro yo diré que el derecho parlamentario es una de las ramas más peculiares del derecho, particularmente porque se nutre no solamente del derecho constitucional y de la ciencia política,
sino también de la filosofía política, entre otras disciplinas. Cuando uno mira los problemas del Parlamento, como solía decir el profesor Pedro de Vega, siempre hay que mirar fuera de él, y así lo entiende el autor. El libro, en sus diversas secciones que recorren todas las materias del derecho parlamentario, hace que sea un libro de consulta obligada para problemas específicos, pero también para el aprendizaje del derecho parlamentario, con 125 cuadros que hacen accesible y didáctico el conocimiento de los procedimientos parlamentarios y su comprensión. César aborda tanto los procesos de control político, el procedimiento legislativo, la organización del Parlamento peruano, con las críticas y con las anécdotas, en muchos casos testimoniales, sobre los problemas que se presentaron y cómo se resolvieron, y además cómo debieron haberse resueltos. Ese constante diálogo kantiano entre el ser y el deber ser hacen que este libro sea un libro de particular interés. ¿A quiénes está dirigido el libro? Aunque el profesor Corona me antecedió, yo quisiera tomarme la licencia también de señalar que es un libro no solamente para alumnos e investigadores, sino consulta obligada también para periodistas, para políticos, para quienes trabajando con parlamentarios o en el servicio parlamentario quieran tener una ruta para la solución de los problemas, la comprensión de esos tremendos problemas que enfrenta la política y el Parlamento a partir de la crisis de los partidos políticos, la nueva comunicación política. Por ello, insisto, creo que es un libro de consulta obligatoria. No vamos a encontrar aquí un estudio comparado de derecho parlamentario, y asumo también lo señalado por el profesor Corona. Creo que ese será también un encargo para el profesor Delgado Guembes. Creo que lo que vamos a encontrar acá es más bien una reflexión jurídica seria y profunda en cada uno de los apartados, pero también una reflexión crítica que integra la cultura política, la filosofía, la historia y la ciencia política. Me van a permitir señalar un par de temas textualmente que me parecen pertinentes en el contexto que vivimos. El pueblo, dice César, no está conforme con el parlamento que tiene y repudia lo que de él cree conocer, lo que de él se dice, lo que se transmite y se le comunica. La tragedia de la vida política nacional, a nuestro juicio, es sobre el ejercicio de la actividad representativa. Es la presunción de que el creer, el ser y el saber coinciden en una misma e indesligable realidad. Luego nos cuenta que escribir a propósito de nuestro Parlamento es una de esas tareas en las que debe mantenerse el equilibrio alquímico entre las modalidades fatalistas de la indignación y los nobles, altruistas y honorables optimismos del coraje. El Parlamento no es un objeto ajeno a lo que somos y a nuestra historia. Cuando las autocracias caen en el aprecio popular y dejan de formar parte de las alternativas políticas, se esperaría que el régimen democrático favoreciera mejores y más justas formas de organización colectiva. Es que César comprende la representación política como uno de los principales problemas del Parlamento, y eso excede justamente al derecho. Integra una mirada desde distintas disciplinas. Quiero hablar ahora de César, el amigo, quien me dedicó este primer libro que pueden ver aquí, ¿Qué Parlamento queremos?, para Mili Campos, en testimonio de comunes preocupaciones y también ilusiones. La amistad que me une a César surge de un compromiso común y una pasión por el Congreso como órgano de representación esencial para fortalecer la democracia peruana, pero también como una pasión por el derecho parlamentario
como una forma de encauzar esos procesos jurídicamente y que no se desborden en lo político. Lo político tiene que encauzarse en lo jurídico. Confieso que en las largas charlas descubrí que conjuntamente con la pasión por los temas parlamentarios, compartía casi con la misma intensidad otras. César es un intelectual que disfruta y cultiva una serie de disciplinas que van desde la antropología, el psicoanálisis, la poesía, la pintura y el rock subterráneo. Y si uno quiere hablar de temas parlamentarios, tiene que estar dispuesto a escuchar hablar también a César de todos estos temas. Es una personalidad compleja que podemos observar en alguna de sus diapositivas, pero también en las carátulas de sus libros y en sus pinturas, o en el título de su blog, Arrugas parlamentarias y pliegues subterráneos. Pero es además una persona de gran sensibilidad y sinceridad sin frenos. En un momento tan complicado en que la polarización política toca el nervio mismo de la comunidad académica, César no tiene reparo en discrepar con un sector y con el otro. No tiene por qué ser políticamente correcto, más bien diría yo que tiene una permanente tentación a la que accede por todo lo contrario. Por eso, pedir una opinión suya o un comentario es la seguridad de obtener un pensamiento inteligente e independiente. Mis primeras lecturas del derecho parlamentario han pasado por los escritos de César. Por eso me he autotitulado su discípula. Honor que me apropio, no por mis méritos, sino por la admiración a quien nunca escatimó darme tiempo a mí y a muchos otros colegas para compartir sin censura alguna sus comentarios, reflexiones y opiniones sobre los problemas de nuestro país y particularmente de nuestro Congreso. Quiero, para terminar, citar las palabras de un amigo en común que también prologa el libro. Este libro ha sido escrito no solamente por un hombre sabio, sino también por un hombre bueno, un ser humano especial. Los invito a recorrer cada una de las más de 1.200 páginas que escribe en esta nueva publicación César Delgado Guembes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Campos, por sus comentarios. Ahora les pedimos la palabra del doctor César Delgado Guembes, quien va a concluir el evento con sus palabras. Gracias. En primer lugar, no me toca otra cosa sino agradecer las palabras elogiosas de quienes me han precedido, mi amigo Jesús María Corona Ferrero, pero hasta las lágrimas a Milagros Campos. Lamentablemente, cuando uno vive las cosas desde la emoción, en algún momento uno tiene que quebrarse. Y cuando está con amigos, que no son precisamente del club de Toby, no puede haber otra cosa que agradecimiento y la apertura del corazón. Lo que he hecho durante la trayectoria que he seguido en el Congreso ha sido fundamentalmente del corazón. Pero la verdad, estas cosas que deberían ser protocolares, a uno no debería moverlo porque se trata de hacer cosas de rutina. Sin embargo, ni Jesús ni Lili han actuado por rutina, lo han hecho desde sí mismos. Entonces, si tú te comunicas con otro ser humano, desde dentro de ti, porque comunicas algo en lo cual tú crees, valores, principios, la dedicación, el compromiso, las convicciones, inevitablemente algo dentro de ti tiene que moverse, no puede quedarse inmune. Por esa razón es que dejo constancia de mi agradecimiento y además debo sentirme orgulloso del juicio que he tenido de convocar a aquellos amigos.
a Mili y a Jesús para que me acompañen. Lo que no quisiera tener que agradecer es que me han ablandado más de la cuenta, porque sinceramente estoy dando un espectáculo que pretendía que no fuera de este espacio. Sin embargo, como somos seres humanos, y no solamente somos razón, sino que también vivimos desde lo que sentimos, es de donde sentimos que se viven estos compromisos. Lo que he procurado hacer cuando me he dedicado a estudiar, a investigar y a explicarme a mí mismo las cuestiones del Parlamento, es lo que he ido teniendo que lidiar dentro de mi propia intimidad. Uno vivir en el Parlamento es sufrir el Parlamento, de alguna forma, sufrir los problemas de la representación que somos. Los congresistas en general se los concibe como un representante que es representante para otro representante. Los parlamentos tienden a ser representantes entre representantes, no necesariamente representantes del pueblo. Esa es la gran tragedia que tenemos que vivir, que es parte de la naturaleza de la democracia representativa. En las democracias representativas, el pueblo de alguna forma queda enajenado, queda alienado. Es imposible alcanzar la representación absoluta. El Parlamento, en ese sentido, por eso mismo, se convierte en un enemigo representativo. Mucho más del pueblo queda fuera del Parlamento que lo que hay dentro del Parlamento. Aproximadamente el 60% en el caso peruano del electorado no tiene representante en el Parlamento. Solo el 40% de nuestro electorado tiene representación en el Parlamento. Y si vamos a minucias, podemos advertir cuestiones curiosísimas, como por ejemplo, que se diga que al señor Merino de Lama, que fue presidente en ejercicio de la República, solamente lo respaldaba el 1.5 o el 3% del electorado. Curiosamente, el partido Acción Popular sacó 1,5 millones de votos, que equivale más o menos al mismo porcentaje. Entonces, lo que está ocurriendo con la opinión pública no refleja otra cosa, sino la tragedia de la democracia representativa, porque la democracia representativa se crea a partir de una convención, la convención de que aceptaremos ser representados a partir de esa ficción. La democracia representativa no puede ser sino una ficción. Aspiramos a que sea más, pero mientras no tengamos los recursos que nos permitan que el embudo desaparezca y que se convierta más bien en un tamiz para que haya mayor libertad en el ejercicio representativo, eso no va a poder ocurrir. El principal medio para que eso se supere es a través del desempeño de los congresistas. Y la optimización del desempeño solo ocurre cuando los partidos políticos son capaces de proponernos a candidatos que reúnan las condiciones elementales para ocupar un puesto representativo y para gestionar la representación. Ese es el eje de nuestro problema y el eje de nuestra enorme tragedia. El nuestro sigue siendo un parlamento embudo. Las pluralidades de la población son pluralidades acotadas y restringidas. La comprensión del Parlamento pasa por las viscosidades de su poco entendimiento. La población no comprende la naturaleza del Parlamento y por qué es que siempre será una representación vicaria y precarizada. No es posible alcanzar la representación absoluta. Los enemigos del Parlamento, los enemigos de la democracia, tienden a magnificar los errores de la naturaleza representativa de nuestro régimen para explotar ventajas que terminan haciéndole enorme daño a la calidad de nuestra vida política. Por eso vivimos entre las opacidades de la intolerancia, cuando hay quienes complotan y sabotean la naturaleza política del sistema representativo. El objetivo que tenemos, que de alguna forma servimos o hemos servido y seguimos sirviendo a la larga
para nuestro sistema representativo es tratar de descubrir siempre cuál es el rumbo hacia el cual debe marchar nuestro régimen político, cómo generar mayor confianza a partir del mejor desempeño de quienes ocupan un puesto representativo, para de esa manera disminuir el desafecto y el cinismo con el que tanto daño y tanta corrosión se lacera la calidad de nuestra vida representativa. En medio de tantos problemas, en la actualidad ahora hay inconvenientes que no terminan de solucionarse, como si es que debemos o no ir hacia la bicameralidad, si es que debemos o no finalmente eliminar la inmunidad parlamentaria, que tanto es recuperable la reelegibilidad de los congresistas para poder mantener mejores niveles de desempeño. ¿Cuál será el rol de las mayorías cuando el electorado concede el privilegio de la representación, de manera que estas mayorías no abusen del poder? En fin, estas son las cuestiones más genéricas, que son las que trato de abordar de manera frontal y sustantiva dentro de mi texto. Quisiera que mis últimas palabras sean simplemente para nuevamente agradecer a mis amigos, a Milagros y a Jesús, por haberme acompañado esta tarde en la presentación de mi libro, pero también quiero agradecer a cuánto colega con el que he compartido dentro del Parlamento. Quiero agradecer a mis compañeros de colegio, a mis maestros en el colegio, quiero agradecer a mis maestros en la universidad. No puedo dejar de mencionar en particular al hermano Alberto Peinador, a Fernando Fonsanida, a los maestros que he tenido dentro del Congreso, así como Billy recuerda en los momentos en los que hemos conversado. Yo no puedo dejar de recordar los momentos en los que yo he conversado con el señor Delfín Sotelo, con el señor Luis Chacón, quienes a su turno me transmitieron a mí la tradición que había depositado en ellos, quienes los habían precedido, tanto Ricardo R. Ríos como Ismael Echegaray Correa. Lo que yo he procurado hacer durante estos casi 40 años de mi vida en el servicio parlamentario y de las investigaciones que he tratado de hacer para permitirme comprender mejor qué estaba pasando y por qué pasaba y por qué observaba y por qué me angustiaba con lo que me angustiaba en el ejercicio diario. Por estas razones no puedo dejar de mencionar que el agradecimiento se debe a quienes han sido mis maestros y de quienes he tratado de aprender algo que necesito dejar. Nadie deja, nadie da nada que no ha recibido previamente. De los primeros que he recibido han sido, por supuesto, de don Alfonso y de doña Leonor, mis padres. Y con esto quisiera dar por terminada mi participación, ya que además estamos a tiempo. Nuevamente, muy agradecido a Mili, muy agradecido a mi querido amigo Jesús. Hasta luego.